principios y valores. Hemos estado hablando en general de los valores, ¿no? De esta parte tan importante de modificar estas formas de relacionarnos entre las personas, con la naturaleza, con las comunidades, etcétera. Y un poco lo que les presenté hace rato tuvo la intención de ir caracterizando, ¿no? Ir pensando qué es esto de la economía social y solidaria. Y otra cosa que caracteriza a a la economía social y solidaria, pues es justamente que se basa en una serie de principios también, además de los valores, y que son como los rieles que le permiten los principios a estas empresas, pues funcionar orgánicamente y plantear unas prácticas muy concretas de trabajo y que tiene que ver, por supuesto, con la naturaleza que tienen estas empresas. Entonces, no sé si podemos pasar la siguiente. Aquí ya voy a ir no muy lento, ¿no? Porque vamos a hacer un ejercicio de trabajo en grupos y después, pues justo vamos a platicar con Martín sobre esta parte de los valores, ¿no? Vamos a tener esta sesión con Martín. Entonces, básicamente, decirles, espérenme, déjenme nada más cambiar la vista para alcanzar a ver bien. Es que este ya está en PDF, ¿verdad? Ok. Bueno, hablamos de, hay diferentes instancias internacionales, sobre todo, que han hablado de los principios de la economía social y que están principalmente basados en los principios cooperativistas del movimiento cooperativo europeo, ¿no? De ahí surge como este planteamiento de los principios desde los pioneros de Rochdale en 1844, que arman como una primer cooperativa en Inglaterra y plantean una serie de valores y después la economía social y solidaria los va asumiendo y los va haciendo propios. Podemos encontrar unos más, unos menos. Yo quise centrarme en los principios que nos marca la Ley de la Economía Social y Solidaria de México. Tenemos una ley que nos indica o que habla como de qué es la economía social también, hace una definición, eso lo vamos a ver mañana y abordaremos un poco más el tema de la ley, y nos menciona estos 4 principios, que es la autonomía y la independencia del ámbito político y religioso, ¿sí? Las empresas, las entidades de economía social y solidaria tienen este principio. El régimen democrático participativo, la forma autogestionaria del trabajo, que son cosas que ya fuimos más o menos platicando en el bloque anterior, y el interés por la comunidad. Estos son los principios que nos plantea la ley para que una empresa de economía social, en México le hemos llamado organismos del sector social de la economía, deberán observar, ¿no?, estos principios. Y como les digo, son muy similares a los principios que se manejan a nivel internacional para la economía social y solidaria. Los valores que nos mencionan, entre otros, yo digo que los valores se van descubriendo también. Hay unos fundamentales, ¿no?, que permiten que justamente estas empresas funcionen, pero yo digo que hay otros valores que las propias grupos, las propias comunidades, pues van descubriendo, ¿no?, que son importantes para ellos. Entre estos valores, pues está la ayuda mutua, la igualdad, la justicia, de los que ya hemos venido hablando, la democracia, la equidad, la subsidiariedad, la solidaridad, como en mayúsculas, la responsabilidad, la honestidad, la transparencia. Entonces, si vemos estos valores, pues a mí siempre me parece que son como necesarios, ¿no?
para que este tipo de organizaciones pues funcionen como tienen que funcionar, además de sus principios, por supuesto. Si me pasas la siguiente, Ingrid, o no sé quién está presentando, perdón. Y bueno, como les decía, también este conjunto de principios y valores, ¿no? De propuesta ética de las empresas de economía social y solidaria, pues ayuda a que exista esta participación democrática efectiva y esta mejor distribución de la riqueza y la generación de buen vivir para todos y no solo para unos cuantos. Y también las distinguen de otro tipo de empresas que no comparten estas características y que no comparten estos valores y estos principios. La que sigue, por favor. Bueno, que en la ley de la economía social y solidaria no definen qué es la autonomía y la independencia ni el régimen participativo, pero podemos ir como encontrando en otros lugares la explicación. ¿Qué nos dice que es la autonomía y la independencia? Ahí yo escribí mal. Ah, no, sí, está bien, autonomía e independencia, el régimen democrático participativo, los principios de la economía social y solidaria, y encontramos, por ejemplo, que en la autonomía y en la independencia, algo que es muy importante es que estas entidades las controlan sus propios integrantes, ¿no? Las controlan y las gestionan. Y por lo tanto, si llegan a acuerdos con algunas otras cooperativas, con gobierno, con asociaciones civiles, con otras instancias, y aunque de por medio de esa relación haya dinero, haya algún recurso económico, etcétera, eh, nadie puede intervenir en las decisiones, en la toma de decisiones de esa cooperativa o de esa empresa de economía social. Son autónomas e independientes de todo lo demás. Ellos, los propios socios, gestionan su empresa, ¿no? Que tiene que ver con este tema de la gobernanza y además gestionan su parte empresarial. El régimen democrático participativo, pues tiene que ver con una parte muy, muy importante, ¿no? En donde pues ellos definen sus propias políticas, toman sus propias decisiones, los dueños, los socios, los integrantes, las integrantes de las empresas, y algo que es muy, muy importante es que cada miembro tiene el mismo derecho a voto. Un miembro, un voto. En eso se traduce, digamos, la democracia o la participación democrática en estas empresas. La forma autogestionaria de trabajo, pues tiene que ver con esta parte del trabajo propio, ¿no? Que hablábamos justamente hace rato. Los trabajadores son quienes gestionan, son los propietarios de la empresa y además se apropian de los resultados de su trabajo. Y otro principio que es el interés por la comunidad, pues también tienen esta parte como de intercooperación, ¿no? Y de trascender de la organización interna hacia sus comunidades, justo porque son sus territorios los que les brindan, pues, esta base natural, material, para poder desarrollarse y tienen este compromiso en retribuirle a sus comunidades en la medida de sus posibilidades, pues lo que están recibiendo de ellas. Y bueno, pues todas las políticas que estas empresas desarrollan, las definen a través de sus propias asambleas, ¿no? Asambleas generales en donde todos los socios participan y definen los rumbos, el rumbo de la empresa, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer. Algo que es muy interesante en las cooperativas, por ejemplo, son los fondos sociales que tienen, ¿no? Si la cooperativa tiene excedentes por venta de servicios, de productos, etcétera, ellos deciden
a dónde los van a destinar. Y estos fondos sociales son bien interesantes en las cooperativas porque justamente, por ejemplo, en las zonas rurales, en las zonas más vulnerables, en donde las personas no tienen posibilidades, por ejemplo, de seguridad social, ¿no? De gastos funerarios, de cosas pues que nos interesan a las personas, que nos importan y que a veces no tenemos acceso a ellas. Justo estos fondos tienen este objetivo, ¿no? De darle beneficios a sus socios. No siempre los beneficios son económicos, regresarles dinero, sino también protegerlos a través de los fondos que las cooperativas deciden crear para resolver justamente estas problemáticas de sus socios y de sus comunidades, ¿no? Entonces, la figura cooperativa a mí me gusta mucho en lo particular y creo que es una figura muy flexible y que se adapta a muchas cosas. Bueno, la que sigue, por favor, ya no me voy a extender mucho aquí porque si no, ya me van a carrerear. Y los valores, que también son los que nos señala la ley de la economía social y solidaria, pues que ya los hemos venido viendo. La ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, los que tienen justamente ahí puestos y que pues sin estos valores, ¿no? Si no vivimos en estos valores, pues sería muy difícil el trabajo colectivo, ¿no? El trabajo organizado, el tener, poder manejar nuestros recursos de manera democrática, sin honestidad, sin dar una información certera, sin ser equitativos, sin vernos justamente como iguales, ¿no? O sea, aquí ya no hay dueño, no hay el dueño y el empleado, ¿no? Sino que todos somos dueños, estamos en una posición de igualdad de derechos y de igualdad de responsabilidades. Entonces, las relaciones entre las personas empiezan a cambiar y las relaciones de producción empiezan a cambiar, ¿no? Ya no necesito competir contigo, no tengo que competir contigo, ya no. ¿Por qué? Porque estamos en igualdad de circunstancias. Tú no eres mi patrón, somos dueños los dos, somos socios, somos integrantes y entonces empiezan también como a cambiar estas relaciones. Estos valores son los que vamos a trabajar en un rato con Martín. Y finalmente, un tema que también incluye la ley de la economía social y en las cooperativas en general se maneja, que son las prácticas, ¿no? Hablamos como de un sistema de principios, valores y prácticas de las empresas de economía social. Si me pasan la siguiente, por favor. Bueno, pues estas son las prácticas que nos plantea la ley que deberán observar pues las empresas o los organismos del sector social de la economía, o las empresas de la economía social, de la economía social. El ser humano y su trabajo sobre el capital, ¿no? Ya vimos que algo en lo que centra la economía social es en la persona y en su trabajo, ¿no? Por encima del capital. Esto quiere decir que no importa que su derecho a voto, a participar, es independiente de su aportación al capital. Todas las empresas de economía social se inician con la aportación de un capital por parte de sus socios. Pueden decidir que un socio aporte más en dinero, en especie, en trabajo, en lo que ellos decidan, pero eso no significa que vaya a tener mayores posibilidades o mayor decisión a la hora de votar en lo que la asamblea defina. Afiliación y retiro voluntario en otras instancias internacionales, la afiliación y retiro voluntario es un principio acá, lo están poniendo como práctica. Esto quiere decir que son abiertas, ¿no? Son instancias, son iniciativas abiertas a que se afilien las personas y a que se retiren
de manera voluntaria, entre comillas, por supuesto, porque si un socio o una socia tiene algún tema pendiente con la cooperativa, pues es evidente que el retiro voluntario pues no es tan voluntario, pero sí depende de la decisión de las personas. Y afiliarse voluntariamente justamente quiere decir que son abiertas a todas las personas que quieran participar en la cooperativa y que se comprometan con las reglas, con los principios, con los valores que la propia cooperativa defina. La administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. Los propios socios son los que participan en la administración de sus cooperativas, creándose como esta parte de los órganos de gobierno, ¿no? La Asamblea General, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. Entonces, esos son los órganos de gobierno, la gobernanza en una cooperativa tiene que ver con eso, son los propios socios los que integran estos órganos de gobierno de la cooperativa. Y además, pues gestionan, ¿no? La propia cooperativa. El trabajo en beneficio mutuo y de la comunidad, ya lo comentamos, está ligado al principio de la preocupación con la comunidad, la propiedad social. Todos los socios son dueños de lo que haya en la cooperativa, de los medios de producción y del patrimonio, pues, de la cooperativa, que es de todos. Participación económica de los asociados en justicia y equidad, que es lo que les comentaba, los propios cooperativistas, los socios de la empresa, deciden cómo va a ser su aportación, deciden el monto de su aportación al capital inicial y también deciden si lo van a incrementar en algún momento dado, pero tiene este beneficio de que puede ser en especie, puede ser en dinero, bueno, puede ser en capital, en dinero, o de otras formas. Las cooperativas deciden esto de tal manera que las personas puedan participar, a pesar de no contar con dinero, por ejemplo. Derecho a afiliarse como asociado, bueno, viene en la ley, creo que está un poco como repetido con la afiliación y retiro voluntario. Se hace énfasis en esto justamente por estos esquemas que se pueden repetir en las cooperativas, en las empresas de economía social, en donde empiezan a tener trabajadores, pueden emplear en personas en las mejores condiciones posibles, pero por periodos específicos, por proyectos específicos. Después de un tiempo, la ley les obliga a asociarlos, o al menos a invitarlos a asociarse. El asunto es no replicar justamente como estos aspectos de empezar a tener empleados en lugar de empezar a tener más socios. El destino de excedentes a la prestación de servicios de carácter social, que es lo que les comentaba, al crecimiento de sus propias reservas y fondos y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos. Esto es algo que las cooperativas deciden en el seno de sus asambleas generales. ¿Cuál va a ser el destino de los excedentes? ¿Qué vamos a hacer con lo que ganemos, ¿no? De nuestros servicios, de nuestra producción, de nuestra venta, etc. Pero también la ley les obliga a tener un mínimo de fondos, ¿no? Para sus socios. Y finalmente, como práctica, pues la educación, la formación y la capacitación de cada uno de los socios. Y además, hacia la comunidad, por ejemplo, en las cooperativas de ahorro y préstamo, es muy, muy común que tengan esta parte de educación, formación y capacitación, sobre todo en temas de educación financiera. O sea, están obligados a capacitar y a formar en cooperativismo y en aspectos técnicos a sus socios, pero
también tienen como estas opciones que son muy comunes en donde trascienden y entonces hacen programas de educación financiera, por ejemplo, para niños, de primeros ahorradores, ¿no? Que son cosas así bien interesantes, porque, y en cooperativismo también, ¿no? Porque van formando nuevos cooperativistas y, por supuesto, nuevos socios de la cooperativa, nuevos ahorradores y que puedan acceder también al crédito de las cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces, estas son las prácticas de principios, valores y prácticas de la economía social y solidaria, o de las cooperativas, de las empresas. Les compartí por ahí, Indy, un cuadrito más, que no sé si ya esté de más, pero que no tenemos que contestar hoy, que nada más estoy poniendo un ejemplo de algo que pudiera ser interesante que trabajaran, ¿no? De manera individual, grupal, que en algún momento lo pudiéramos poner quizás en la plataforma y que un poco nos lleva a reflexionar como esta parte de la relación entre estos elementos. No sé si está por ahí, si no, pues se las compartimos en el chat o algo. Es una tablita en una hoja de PowerPoint. ¿Me dice dónde está, Caro? Te la compartí en Drive hace un ratito a ti ya, Marco. Gracias, ahí vamos. No se las había No te dado. preocupes. Si no, la compartimos después, ¿eh? No, no pasa nada. Listo, Caro. ¿Quieres que la envíe? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quieres que reenvíe la presentación? ¿O Ah, quieres que la proyecte? si la podemos proyectar y si no la Perfecto. reenviamos y la explicamos en otro momento. Ok. Por acá Isabel Ortega nos está diciendo que este tema de la economía social y solidaria se empata con su idealismo. Me señalan otros. Conocer experiencias como las que mencionan me esperanza. Hay tanto que hacer. Pues sí. Qué bueno que se va un poco conformando como en una idea de algo que sí podemos hacer. Eso me da mucho ánimo.